los próximos minutos con Julián Ezquerra, secretario general de AMITS, que es el principal sindicato de médicos de Madrid, Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid. Doctor Ezquerra, buenos días. Hola, buenos días. La Comunidad Autónoma de Madrid ha triplicado en un mes la incidencia de coronavirus. ¿Cómo considera usted, cómo evalúa usted la situación actual de los hospitales de la Comunidad de Madrid? Bueno, lo venimos avisando desde hace ya mucho tiempo, desde que empezaron las Navidades, y sabíamos que esas reuniones, esas concentraciones masivas, el encendido de las luces, las compras, las cenas navideñas, el puente de la Constitución, traería consecuencias, ¿no? Yo creo que se ha permitido y se ha sido demasiado laxo en la toma de medidas de contención, y ahora estamos sufriendo todo esto. Los hospitales están en este momento con más de 5.000 pacientes ingresados. De ellos hay 655 en UCI. Es decir, estamos en una situación ya de una tensión en los hospitales muy, muy importante. Si esto no se para de forma rápida, podemos volver a encontrarnos en una situación como el colapso que vivimos en la primera ola. Y no solo en los hospitales, los centros de salud están absolutamente desbordados. Es decir, hay una altísima tasa de incidencia de COVID-19 en la Comunidad de Madrid por la transmisión comunitaria, con lo cual el diagnóstico, los test, todos los días se están haciendo por cientos en los centros de salud, y desde luego creemos que es necesario tomar medidas más contundentes. ¿Cree usted que los ciudadanos no están contribuyendo, que no están siendo responsables y que por eso hay que tomar medidas más contundentes? Yo creo que hay muchos ciudadanos, muchísimos, que afortunadamente sí que son conscientes de la situación y tienen cuidado. Lo que ocurre es que cuando, a pesar de que tienes cuidado, tienes que coger todos los días el transporte público, tienes que ir a trabajar a centros donde hay una alta tasa de compañeros trabajando, donde la cercanía es la pauta, donde no hay despachos individuales, etcétera, pues a pesar de que puedas tener esa sensación de miedo, de ansiedad, de querer cumplir con las normas, te ves expuesto a estos escenarios. Veamos todos los días cómo va el metro, el autobús. Y bueno, por mucho que los ciudadanos sean conscientes del peligro, no dejan de estar expuestos a ello, porque no se está paralizando la actividad en la medida que posiblemente habría que hacer. Es decir, que usted es partidario de un confinamiento como el que hubo entre marzo y junio. Yo soy partidario de un confinamiento breve, de 2 o 3 semanas, bastante estricto, que permita paralizar rápidamente la transmisión de esta infección, que además con la aparición de la variante británica estamos viendo que se está transmitiendo a muchísima más velocidad. Es muy difícil tomar decisiones de este tipo. Yo lo entiendo, que los políticos tienen que sopesar el impacto que tiene una decisión de este tipo. Lo que ocurre es que, por encima de todo, es que hay que preservar la salud y que los compatriotas no fallezcan. Entonces, es una decisión complicada, una decisión difícil, valiente por parte de los políticos, si es que la llegan a tomar, pero desde el punto de vista estrictamente sanitario, epidemiológico, parece que es necesaria. ¿Y qué supone que el 50% de las UCI de Madrid estén ocupadas por pacientes COVID? ¿Qué previsión hace usted? Bueno, es que eso es otro engaño sistemático que tenemos desde hace muchísimo tiempo. Las UCIs médicas, las camas de UCI médica, que es donde en teoría se tenían que estar tratando estos pacientes COVID-19, en este momento en la Comunidad de Madrid están al 140%. Lo que pasa es que la habilitación de cualquier espacio para atender pacientes críticos está haciendo que entendamos o que demos por bueno que tener... Sí, está usted aquí. Vale, yo también. Que se me había cortado. No pasa nada, estamos todos. Vale, estamos todos. Pues digo, se ha hecho entender que tener en este momento triplicar la disponibilidad de camas de UCI son camas de UCI. Mire, una cama de UCI es lo que es. No es una reanimación postquirúrgica transformada en UCI, o no es un quirófano transformado en UCI, o no son camas con un respirador que se colocan en la biblioteca o se colocan en el archivo. Eso es otra cosa. Por eso digo que con respecto a las camas UCI iniciales con las que iniciamos esta pandemia, estaríamos alrededor del 140% de ocupación, un 55% si entendemos todo esto como camas de UCI. Muy preocupante. ¿Qué está suponiendo, a su juicio, que está suponiendo para la red hospitalaria de Madrid el funcionamiento del Hospital Enfermera Isabel Zendal? Pues aunque nosotros hemos sido muy críticos con la necesidad de construir este hospital por lo que llamamos coste de oportunidad, de qué se podía haber hecho con esos 150 millones que no se hizo para hacer este hospital, una vez que está abierto, indudablemente disponer de 800, de 1.000 camas
que permita descongestionar los hospitales, bienvenido sea. A mí me da incluso miedo pensar que sea insuficiente y que tengamos hasta que reabrir el IFEMA si esto no lo paralizamos y no somos capaces de poner medidas que eviten que la infección se siga transmitiendo a este ritmo, que los hospitales sigan ingresando a este ritmo pacientes y acabemos, ya digo, teniendo que abrir hasta el IFEMA. A este ritmo, esa hipótesis que usted explica, la de volver a tener que abrir el IFEMA, ¿cuándo se produciría? Siguiendo este ritmo, ¿en qué plazo manejan ustedes, que son profesionales del sector, que tendría que ocurrir eso? Para hacernos una idea de la gravedad de la situación. Pues al ritmo que va el número de ingresos y con el aumento que se está produciendo cada 2 o 3 días, no sería extraño que en 2 semanas aproximadamente pudiésemos tener una necesidad de abrir, porque, hombre, hay alternativa, ¿no?, que es transformar el 100% de los hospitales en COVID-19, pero esto tiene un riesgo evidente, ¿no? Es que hay otros muchos pacientes que necesitan hospitalización. Se pueden suspender cirugías programadas no urgentes, pero las cirugías urgentes hay que seguir haciéndolas. Los infartos siguen estando ahí, los ictus siguen estando ahí, los shock, o sea, es que hay un montón de patologías que sigue necesitando de hospitales. Por lo tanto, no se puede transformar el 100% de las camas de hospital en COVID-19 porque hay que dar cabida a toda esta patología. Por lo tanto, ya digo, en un plazo no demasiado largo, nos podríamos ver abocados a tener que volver a abrir el IFEMA, algo que deseo no se llegue a producir porque confío en que haya medidas un poco más contundentes y que esto se paralice. Por lo tanto, si no existiera el Hospital de Isabel Zendal, ahora mismo, según lo que usted explica, estaría reabierto el IFEMA o tendríamos a los enfermos como en Valencia en tiendas de campaña. Pues posiblemente. O sea, Valencia está viviendo ahora lo que vivimos en Madrid en la primera ola y toda falta de camas se nota, ¿no? Los hospitales de campaña en Valencia se han empezado a utilizar porque se han visto desbordados y porque, lo que digo, siguen teniendo otras patologías que atender. Y en Madrid, si no hubiese ahora el Zendal o no se abriera el IFEMA, pues podríamos volver a tener una situación que cada vez se va pareciendo más a la de la primera ola. Muy preocupante la situación, muy preocupante. ¿Se va a abrir esta semana un tercer pabellón en Isabel Zendal? ¿Eso significa más traslados de personal o ya se ha completado la plantilla en previsión de que el hospital esté lleno dentro de un par de semanas? No, bajo ningún concepto. Se necesita más personal. Es decir, el personal se va trasladando a medida que se van abriendo los pabellones, porque se requiere mucho más personal, lógicamente, al abrir más camas, y por lo tanto seguirá habiendo traslados y con ello minorando el personal de los hospitales de referencia, con lo cual entendemos que se incumple uno de los criterios que permite estos traslados forzosos, y es que el hospital del que se le saca quede garantizada la asistencia en los mismos términos, y a la medida en la que se lleva mucho del personal, la asistencia de los hospitales de origen no queda en las mismas circunstancias que estaba. Es decir, ¿cuántas personas más tendrían que ser trasladadas al Zendal si se abre un pabellón nuevo o al completo el hospital? ¿Tiene usted la cifra de cuántas personas más tienen que pasar a su hospital? Pues tal y como están las cifras actuales, que hablan de 800 y pico profesionales para los 2 pabellones, si abrir un tercero, pues nos iremos a las 1.200, 1.300. Es decir, el volumen de camas es tan alto que requiere un altísimo número de personal de cuidados, enfermería, auxiliares, celadores. Ahora hemos perdido la señal nosotros con nuestro invitado, con Julián Ezquerra, con el secretario general de AMITS. Hemos recuperado la señal con el doctor Ezquerra. Estábamos hablando del personal del Zendal. Le pregunto también por el personal. Ha habilitado la Comunidad de Madrid un hotel en régimen de donación, por cierto. El hotel abre de nuevo. ¿Qué le parece esta decisión para que el personal sanitario pueda descansar? Contaba uno de los pacientes ayer, por ejemplo, en una carta en ABC, que el día de la nevada pues hubo quien tuvo que doblar o triplicar turnos. Es decir, el desgaste del personal en estas horas nos podemos hacer todos una idea, que desde fuera es muy complicado, pero el hecho de que se habilite este hotel, ¿qué le parece a ustedes que haya tomado esta decisión la Comunidad de Madrid para el personal del Zendal? Sí, esto es volver un poco a lo que tuvimos en la primera ola, ¿no? Estos hoteles que garantizaban al profesional descansar sin volver a su casa, evitar esos miedos, esa ansiedad, esa angustia que tiene el profesional cuando vuelve a su casa y ve a sus hijos, ve a su familia y no los quiere infectar por el riesgo que hay. Y también en este caso concreto del Hospital Zendal, que está muy lejos de donde viven muchos de los profesionales que han sido trasladados allí, pues si uno tiene hora y media o 2 horas de transporte público hasta su casa y evitas tener que volver a casa, primero evitas esa ansiedad de contagiar a tus familias
y por otro lado la cercanía te permite también que el descanso sea mucho mayor, ¿no? Bueno, pues bienvenidas sean estas medidas. Lo que pasa que ya digo que se reproduce mucho el esquema que vivimos en la primera ola y con ello insistimos aún más en la necesidad de poner medidas contundentes, porque si no vamos a volver a esa situación. Le pregunto, para terminar, por las vacunas, ¿cómo va la vacunación del personal que está en lo que se define en la primera línea? ¿Cómo va esa vacunación? Sabemos de la vacunación en las residencias, pero del personal sanitario, ¿cuál es la situación a la vista de que, por ejemplo, ayer llegó a Madrid la nueva entrega con 2.000 dosis menos de las previstas, es decir, que está habiendo una reducción en las entregas semanales? ¿Cuál es la situación, o qué saben ustedes en los hospitales? ¿Cuál es la situación de la vacunación del personal? Pues la vacunación del personal empezó a un buen ritmo, se paralizó cuando dejaron de mandar vacunas. De hecho, en los profesionales del SUMA hay creo un 73% vacunados, un 44% de atención primaria y un 68% en los hospitales. Confío en que la remesa de vacunas que ha llegado se reparta rápidamente y se pueda retomar la vacunación, porque en este momento está paralizada. Y es fundamental que el personal sanitario se vacune lo antes posible, porque como empiecen a tener infecciones, aislamientos preventivos, etcétera, nos podemos ver mermados de profesionales que en este momento son todos y cada uno de ellos muy necesarios. Por eso creemos y esperamos que la vacunación se reactive de forma inmediata y consigamos vacunar al 100% en un plazo corto de tiempo. Y dice el consejero de Sanidad, el señor Ruiz Escudero, que parte de la relajación social viene de cómo contó el Gobierno central lo de las vacunas. ¿Cree que las vacunas han creado una expectativa de solución que ha hecho que la sociedad se relaje? Yo creo que en parte sí. Es decir, yo creo que coincidió la Navidad, la euforia por la Navidad, el salvemos la Navidad, el discurso de salgan ustedes, consuman, reúnanse, pero con cuidado, no pasa nada, la vacuna ya está aquí. Hacer ese alarde, ¿no?, de exhibicionismo con las primeras dosis que se ponían en cada una de las comunidades autónomas, eso era transmitir un mensaje demasiado optimista a la población. Tenemos que seguir insistiendo en que la inmunidad de grupo no se va a conseguir hasta pasados muchos meses. Es decir, que al ritmo que vamos con la vacuna, posiblemente hasta después del verano, si es que todo va bien y el suministro no se suspende, no vamos a obtener esta inmunidad. Así es que, mientras tanto, seguimos insistiendo en la necesidad de cuidado, mascarilla, lavado de manos, evitar las reuniones sociales. Es decir, esto sigue siendo la primera línea que no podemos olvidar en ningún caso. Julián Ezquerra, secretario general de AMITS, del Sindicato de Médicos de Madrid, Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid. Doctor, le agradezco su tiempo esta mañana una vez más en Onda Madrid y le mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.